Mariela, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por estar por aquí y no podemos arrancar de otra forma que preguntándote, por el fallecimiento de Mariano Arana. Bueno, una enorme vida la de Mariano, ¿no? 90 años tan vividos en función de la gente. Yo entré a la Intendencia de Montevideo por la designación de Mariano, es decir que era una profesional comprometida con los derechos de las mujeres, estaba en la Universidad de la República, en el movimiento de mujeres, y Mariano me invita a formar parte de su equipo de gobierno en el año 95 como directora presidenta, se llamaba, de la Comisión de la Mujer. Así que Mariano para mí es un maestro, es la persona referente a partir de la cual fui aprendiendo la función pública, que él la definía como de servicio a la comunidad. Mariano fue un servidor público, como decía Salvador recién, generoso, absolutamente desinteresado, donde también decía algo que me parecía muy importante, porque él era un especialista en el urbanismo, pero él decía que la intendencia tenía que sintetizar lo urbano con lo humano. Y me parece que esa es una gran síntesis, una persona de diálogo, una persona de aceptación de diversas ideas, pero un apasionado por la justicia social, por una enorme sensibilidad contra la desigualdad en todos sus términos, que tuvo un papel relevante en la crisis del 2001, en las decisiones que tomó para que la Intendencia respondiera a las necesidades populares en ese momento. Entonces, un maestro, un referente para mí, pero para muchísimas personas, porque él era una persona muy cercana con todos y con todas, vecinas, vecinos, recorría Montevideo, iba a cualquier barrio, iba a todos los rincones en forma permanente, una dedicación absoluta. ¿Qué interés tuvo ahí en esta área en la que dirigiste? Bueno, imagínate que cuando esta área se crea por iniciativa del movimiento de mujeres, en diálogo con el primer intendente de Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se crea la Comisión de la Mujer. Tabaré había creado la Comisión para la Tercera Edad, para la Juventud, para la Discapacidad, como los tres grandes temas de exclusión social de grupos, de grupos humanos. Y es el movimiento de mujeres que en diálogo con Tabaré le dice, pero también tiene que haber una comisión de la mujer. En ese momento, en ese periodo, se crea el servicio telefónico y institucionalmente no se dan mayores pasos. Es con la asunción de Mariano en la Intendencia de Montevideo que se decide darle un espacio institucional estructural dentro de la Intendencia, y ahí la Comisión de la Mujer comienza a trabajar lentamente. Ahora es una asesoría de la intendenta y forma parte del gabinete. Es decir, en aquel momento empezamos a trabajar lentamente para darle un espacio donde fue creciendo notoriamente. Del 95 al 2005, cuando nos fuimos, ese espacio Comisión de la Mujer fue relevante, tuvo un apoyo permanente de Mariano, pero también tengo que destacar a Alberto Rosselli, que era el director de descentralización, María Sara Rivero. Éramos un equipo de trabajo donde se fue apoyando. ¿Y por qué se fue apoyando? Porque había un movimiento vecinal de mujeres en todo Montevideo por el proceso de descentralización que fue generando agenda, planteando sus necesidades, participando, y fue una experiencia que dio pie a que la Intendencia de Montevideo siempre fue, una líder en las políticas de género y un ejemplo también para el gobierno nacional. Mariela, el Frente Amplio también tiene su comisión de género. Género y feminismo, sí. El sábado en el plenario nacional hubo incorporaciones al estatuto del Frente Amplio, que se venía trabajando desde hace tiempo justamente con esta comisión. ¿Cuáles fueron estos cambios que se van a comenzar ahora? Sí, para mí fue un hecho histórico porque fue una aprobación por unanimidad de todos los sectores del Frente Amplio y de todas las bases de Montevideo, Canelones y del interior del país. Es decir, que es una convicción de la fuerza política
La modificación de estatutos, los estatutos en una organización es como la Constitución, ¿no? Uh-huh. Son los fundamentos que orientan y que guían a la fuerza política en términos de lo que quiere ofrecerle y proponerle a la sociedad y en términos de cómo tiene que ser su funcionamiento interno. El Frente Amplio, gracias a un trabajo histórico de la Unidad Temática de Derechos de las Ciudadanas y ahora con la Comisión de Género y Feminismos, fue teniendo espacios de denuncia y de expresión de las distintas dificultades que enfrentan militantes y que también en algunos casos dirigentes en relación a una cultura de relacionamiento que tiene pautas que nosotros entendemos que tienen que ser absolutamente rechazadas. Maltrato, negación del otro, no tomarlo en cuenta, lo que se puede llamar también violencia política contra las mujeres, y expresado de distintas maneras. También nos preocupa la conducta de los militantes y de los dirigentes en términos de otros ámbitos donde pueden estar presentes, donde también pueden manifestar conductas violentas o de discriminación. Entonces, lo que se incorporó en los estatutos, en primer lugar, fue la definición de Frente Amplio, que ya fue tomada en el 2016 en un congreso del Frente Amplio, pero no se había incorporado en los estatutos, que el Frente es, desde su fundación, una fuerza política anticapitalista y antiimperialista. En el 2016 se votó que además era antipatriarcal y antirracista. Estos dos elementos no son simbólicos, sino que implican un compromiso a la interna y en su acción política en la ciudadanía, en todos los ámbitos en los que estamos. Nosotros creamos además un capítulo que se llama de Principios y Valores, donde queda expresado en el estatuto los criterios generales de justicia social, de justicia económica, de propuesta social que pretendemos para el país y de la conducta de dirigentes y militantes en términos de, digamos, del uso de los fondos públicos, de la austeridad, de la transparencia, de la ética. Y otro artículo que habla expresamente de el rechazo absoluto de toda forma de discriminación y de violencia en distintas formas, no solamente la violencia de género, que fue como el punto de partida de la motivación de revisar los estatutos, sino también de violencia sexual, de violencia racial, de violencia contra las personas discapacitadas o de violencia en términos de las generaciones, ya sea por jóvenes o por adultos mayores, es decir, y toda forma de exclusión. Entonces, de esta manera, con estos artículos en el estatuto, nosotros le damos pie al Tribunal de Conducta Política de tener elementos para una actuación más clara y más decidida. Y entiendo, Mariela, que otro punto ahí era considerar lo público y lo privado, ¿no? En ese artículo que planteamos en el artículo 3, además de todas las formas de violencias, también en todos los ámbitos de actuación. En el ámbito privado, en el ámbito doméstico, en el ámbito institucional, en el ámbito público en general, de manera que sí, queda cubierta todas las expresiones. También se votó en este plenario la continuidad de esta comisión de trabajo, porque ahora que tenemos esta propuesta de inclusión de estos artículos en el estatuto, que como les digo, fue aprobado por el plenario de manera unánime, pasa al Congreso, porque tiene que ser ratificado por el Congreso de diciembre, el grupo de trabajo va a continuar ahora ajustando protocolos de actuación. Tenemos la norma, pasa con todas las leyes, tenemos la norma y ahora hay que ver, bueno, cómo se aplica esta norma. Criterios, ya teníamos un protocolo de violencia política hacia las mujeres, nosotros ampliamos el tipo de violencias y ampliamos el tipo de ámbitos. Por lo tanto, y bueno, ya hay una experiencia además del Tribunal de Conducta Política que nos acercó propuestas para ir ajustando ese primer protocolo a partir de la experiencia del propio tribunal,
que ha tenido que tratar ya muchos casos de denuncias a nivel de dirigentes, pero también de militantes, y bueno, entonces nos queda el trabajo de adecuación del protocolo actual o de elaboración de nuevos procedimientos, que eso, bueno, será el propio grupo en su análisis, que seguiremos trabajando en esto. Mariela, una consulta que queremos hacerte tiene que ver con el caso del ex diputado Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, a quien se le levantó la sanción que tenía. ¿Cómo se llegó a esta decisión? Bueno, es algo que se trabaja con bastante, digamos, delicadeza, y lo elaboró el Tribunal de Conducta Política. El tribunal estuvo en permanente diálogo con el Partido Comunista. Tengo entendido de que en ese marco se recomendó la renuncia del diputado a su cargo legislativo. Esto sucedió, y por tanto el tribunal en este plenario consideró que las actuaciones estaban culminadas y había que archivar el caso. Bien. ¿Y cómo ven el rol que está ejerciendo el gobierno, ¿no? en materia de género? A ver, el rol de las mujeres en la sociedad, los derechos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes. Nosotros tenemos una enorme preocupación, porque si bien entendemos que dentro de la coalición de gobierno hay personas que se han comprometido durante mucho tiempo por la agenda de derechos de las mujeres, si uno mira en su globalidad, creo que hay claramente una regresión de los derechos, un distanciamiento del movimiento social, que eso implica un distanciamiento de las necesidades, de las preocupaciones, de las urgencias de las mujeres. Uno ve en el debate público que hay muchas voces que reclaman volver a unas concepciones muy tradicionales del rol de la mujer, del lugar de la mujer en la sociedad, de la familia. Y bueno, y esto fue un ejemplo que tenemos en esta ley de tenencia compartida, que es una ley que no escuchó a la sociedad, no escuchó a los ámbitos especializados en el tema de la infancia, no escuchó a los organismos como UNICEF. Es decir, todas las voces que fueron a asesorar a las comisiones parlamentarias, todos recomendaban que esta ley no era necesaria, y de todas formas se votó. Y hay una palabra que usa mucho algunos actores políticos del gobierno, que es la ideología. Y justamente esta ley es fruto de una ideología, es fruto de una ideología conservadora y tradicional, que de alguna manera acusa a las mujeres y niega la realidad de la violencia de género y de la violencia contra los niños y las niñas. Y es una negación de la realidad, porque nosotros tenemos el punto cúlmine dramático y gravísimo, que es la pérdida de vidas humanas con los femicidios. Tenemos el punto de que ya el año pasado y el anterior hay asesinatos de niñas y de niños en el marco de la violencia de género, la violencia vicaria, y esto no es reconocido. Las voces expertas en el sentido que están todos los días al lado de las mujeres que denuncian, que dicen que no hay un problema de denuncias falsas, y se imprime un delito en relación a esto. Esto quiere decir que hay como un reconocimiento de un relato que no responde a la realidad. Esto es ideología pura y dura. La ideología es un conjunto de ideas y valores. Nuestro conjunto de ideas y valores está en el marco de la lucha contra todas formas de violencia, de avanzar, que se avanzó notoriamente en reconocer la ligazón que hay entre la violencia contra los niños y niñas y adolescentes y la violencia contra las mujeres, en reconocer que esto tiene una base cultural muy fuerte y que también afecta a los varones. Los varones deberían de rechazar la violencia tanto como las víctimas, porque ejercer violencia también te daña a ti mismo. Entonces, implica una revisión cultural muy fuerte, que es algo que el gobierno se niega a hacer. Es decir, nosotros trabajamos con mucha fuerza a nivel de educación, a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, con distintos organismos, para
transmitir que la política pública contra la violencia de género es una política que tiene que permear a todo el Estado. Esto no está sucediendo. Y lo que uno escucha más bien son discursos contrarios a este gravísimo problema que afecta a las personas y afecta a la sociedad. Y bueno, nos preocupa enormemente, ¿no? Mariela, pensaba que quizás de las primeras manifestaciones que tuvo este gobierno fue justamente cuando el presidente de la República dice a días de empezar, ¿no?, con la declaración de la emergencia sanitaria, esto de que la violencia de género eran daños colaterales. Sí, una falta de sensibilidad. Yo creo que la violencia de género está en todos los sectores sociales. Entonces, yo creo que toda persona conoce que esto es una realidad. Entonces, minimizar el problema es para mí una demostración de una enorme falta de sensibilidad. Y bueno, y cuando uno tiene un cargo político, eso ya tiene una responsabilidad pública muy importante, ¿no? El trabajo de invisibilizar un problema que es considerado por las mujeres, porque manifestaciones en contra de la violencia no lo hace un grupito chiquito, son masivas y no son solo de Montevideo, es en todo el país. Es una necesidad de las mujeres que ya han dicho basta, han dicho no queremos más. Mariela, ¿y bueno, esta insensibilidad que señalás del presidente responde a una ideología también? Y yo creo que de alguna manera sí, porque como humano seguramente la sentiría. Hay todo una constitución de escala de valores que como que le coloca como un colchón para poder ver y acercarse a esa realidad humana. Uh-huh. Bueno, lo decíamos hoy al comienzo del programa, ¿no? Cuando estaba finalizando el mandato de Tabaré Vázquez, se declaró allí la emergencia por violencia de género, algo que no continuó este gobierno. Y vos, en un programa de TV Ciudad, dijiste que cuando antes se trabajaba con Argimón y también con Botero, ¿no? Todos Sí. estos temas. ¿Esperabas que ella llevara adelante InMujeres de otro modo, InMujeres? Y por otro lado, ¿cómo ves el rol de la vicepresidenta también en esta materia? Bueno, yo quiero ser muy respetuosa tanto con Beatriz Argimón como con Mónica Botero, porque las personas cuando están en una actividad pública también tienen entornos condicionantes. Yo creo que el Instituto de las Mujeres, no voy a hablar personalmente de Mónica, sino del Instituto. El Instituto de las Mujeres es un instituto que está al interior de un ministerio. Nosotros como Frente Amplio y actualmente las mujeres frente amplistas reclamamos un mayor rango jerárquico del Instituto de las Mujeres, porque la actuación depende de alguna manera de las autoridades que rodean a la propia institución y muchas veces podés estar limitada. Nosotros en el periodo que me tocó dirigir el Instituto de las Mujeres, encontré un equipo, un gabinete de gobierno, un conjunto de ministros y ministras que de alguna manera fueron muy permeables y muy contestes a trabajar junto con el Instituto de las Mujeres. Uh-huh. Fortalecimos enormemente el Consejo Nacional de Género, que está integrado por ministerios y por distintos organismos descentralizados, en la idea de que la política de transformación hacia la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación es una política de gobierno que lo tienen que llevar adelante todas las instituciones, que el Instituto de las Mujeres le toca impulsarlo, transmitir experiencia, generar propuestas, pero la iniciativa y la práctica la tienen que hacer todo el Estado uruguayo. Esto se avanzó muchísimo en el periodo pasado y yo creo que ahí no pasa. Eso es difícil. Quiero señalar que en mi caso, obviamente la capacidad de gestión tuvo que ver con la receptividad y el reconocimiento del conjunto de los ministros del gabinete de Tabaré Vázquez, pero también por el apoyo
y digamos el impulso y el grado de autonomía que la propia ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, le daba a la directora del Instituto de las Mujeres. Yo no estoy segura que esto pase actualmente en el Instituto de las Mujeres y no veo el compromiso y el trabajo que impulsó el Consejo Nacional de Género el periodo pasado. Impulsó 2 leyes muy importantes, impulsó una estrategia nacional para la igualdad de género, y esto no veo que esté pasando. Entonces sí, yo creo que se ha reducido el papel y la capacidad de incidencia del Instituto de las Mujeres en este periodo. Quería consultarte si es difícil que se puedan tomar políticas de Estado en materia de género por esto que tiene que ver con la ideología que puede adoptar cada gobierno. El patriarcado y la ideología conservadora, yo creo que está en el conjunto de la sociedad y también en todos los partidos políticos. No podemos decir que en el Frente Amplio esté libre de valores y de patrones conservadores. No es así. Lo que ha sucedido es que ha habido un movimiento fuerte y una receptividad y una capacidad de fundamentación y de elaboración de propuestas. Entonces, yo creo que, bueno, hay un trabajo que siempre tiene que estar codo a codo con la sociedad. El impulso más fuerte de la búsqueda de cambio lo hace la propia gente que vive el problema. Esto lo vemos en todas las situaciones, también con el movimiento feminista. Yo noto en este periodo también una lejanía, pero además una crítica y una situación de confrontación con las principales referentes del movimiento feminista en Uruguay. Y eso también es un enorme problema porque es un distanciamiento en términos de la transformación cultural que tiene que tener un papel el Estado, pero que proviene de la sociedad. ¿Debería haber más mujeres vinculadas aún más en la política del Frente Amplio? Te lo consulto porque se habla, lo ha manifestado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, de una fórmula paritaria, que sí o sí debe ser paritaria esa fórmula presidencial. Sin embargo, los candidatos que vemos, o se habla de 4 candidatos y son 3 hombres y una mujer sola, que es Carolina Cose. Bueno, es que esa es expresión de las barreras que tenemos las mujeres para la participación política en el Uruguay. Hay una enorme cantidad de mujeres militando en las bases, yo digo que en todos los partidos políticos, pero enfrentamos barreras no solamente por los valores tradicionales conservadores que hacen que muchas veces la negociación, la argumentación, el debate le resulte más difícil a las mujeres, el reconocimiento, el cuidado de las niñas y los niños es también un elemento que muchas veces dificulta a las mujeres un mayor nivel de dedicación, porque sin ninguna duda que llegar a los principales escalones del liderazgo político implica un dejar de lado muchas veces dimensiones de la vida personal y particular privada. No hay mucha disposición de tu tiempo personal, noche, fines de semana, a la tarea político-partidaria. Y esto no todas las mujeres, por las condiciones de la organización de las familias y del mundo de las mujeres, a veces resulta más difícil. Por eso también es tan importante la política de cuidados, que en este gobierno también se han debilitado notoriamente, ¿no? Yo creo que el Uruguay se merece una presidenta mujer, esa es la verdad. ¿Y la puede llegar a tener? No por la ciudadanía puede llegar a... Bueno, mirá, ONU Mujeres hace ya muchos años, yo creo que hizo una encuesta en el periodo 2015-2020, pero traía una encuesta ya del 2010-2014, donde había mayoría de uruguayos y uruguayas que decían de que el Uruguay estaba pronto para tener una presidenta mujer. Mariela Mazzotti, muchas gracias por estar aquí en Nada que Perder. Gusto.